Si los gobernadores insisten en salirse del pacto fiscal, el Senado puede declarar desaparición de poderes en sus estados y correrlos a todos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video del Chapucero y el día de hoy vamos a contar cómo, mientras si los gobernadores siguen insiste con este tema de hacer una consulta para salirse del pacto fiscal, que en los hechos es salirse del pacto federal, o sea, independizarse por completo, convertirse en sus propias repúblicas, por así decirlo, la República de Jalisco, la República de Nuevo León, la República de Durango, etc. Si insisten en este tema, el Senado va a tener la obligación realmente de desaparecer los poderes, nombrar gobernador interino, desaparecer el Congreso local y el Poder Judicial y finalmente mandar al ejército, arrestarlos a todos y poner orden de nuevo. Está obligado a hacerlo porque, aunque parezca broma, así arrancó también el peor momento para mí, uno de los peores momentos cuando perdimos más de la mitad del territorio, precisamente con la independencia de varios estados de la República, de la Federación, y que acabaron finalmente en que Estados Unidos nos arrebató más de la mitad del territorio. Hoy el presidente López Obrador habló sobre este tema y habló sobre que, bueno, todo tiene que ver con la lana y dice que no les va a dar más dinero, que se olviden de esto, que ya les está dando el dinero que está en la ley y no va a haber más, porque él va a preferir dárselo directamente a la gente que vive en estos estados. Vamos a escucharlo. Haya austeridad en los estados. Ahora, también nosotros de lo que corresponde a la Federación no le vamos a entregar dinero, eso sí, que quede claro, a los gobiernos de los estados. Y no por desconfianza, ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente. No queremos intermediarios. Esto me lo recomendó el pueblo durante el tiempo largo en que hice campaña por el país. Así que no va a haber más dinero, que es lo que quieren los gobernadores, y entonces los gobernadores tienen que decidir, bueno, pues, si continúan o no con esta idea loca de salirse del pacto fiscal. Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, hoy les tuiteó lo siguiente: en días recientes se ha desatado una discusión muy agitada sobre el tema de la coordinación fiscal. Me parece sano que haya una deliberación ordenada sobre esto, pero para que sea exitosa necesitamos tener los hechos claros. Aquí un par de observaciones. Contrario a lo que se ha señalado, el acuerdo fiscal prevaleciente no fue establecido por esta administración, sino producto fundamentalmente de la reforma de 2007 impulsada por el entonces presidente Calderón. Por eso, aunque yo evito publicitar estos temas, no deja de sorprenderme que algunos de los cuestionamientos más recurrentes a este arreglo provengan de miembros del PAN. Y bueno, finalmente pone un enlace sobre el tema. Sin embargo, ¿no? La realidad es que al margen del dinero, que es obviamente el origen del problema, la idea de que los estados de la República Mexicana se independicen no es nueva. El propio Jalife lo escribió ya hace un tiempo en Sputnik y lo ha comentado varias veces. Por ejemplo, este es un artículo del 2019, escrito por Alfredo Jalife, que le pone así: alienta a Estados Unidos la balcanización de México para quedarse con la cuenca de Burgos, y señala precisamente que en aquel momento 3 estados del norte de la República estaban hablando precisamente con el tema de la secesión, de salirse de la federación, independizarse para después que anexarse a Estados Unidos. 3 estados que finalmente tienen riquezas naturales muy importantes, ¿no? Tienen gas natural, son mineros, tienen también una gran irradiación solar para poner estas paneles solares, e incluso habla sobre la propuesta de un candidato de Estados Unidos en Arizona que propone literal, esto es ahorita, anexar a México a los Estados Unidos, o sea, literal.
Un candidato en Arizona, que también la frontera conmigo, propone esto. Dice él, para que haya una política migratoria integral y como de esta manera finalmente solucionar los problemas, porque todos los mexicanos, según él, queremos agringarnos, ¿no? Cuando menos la mitad de los mexicanos queremos ser gringos y entonces pues mejor que se anexen todo el México, ¿no? A los Estados Unidos. Bueno, no puede ser todo México tal vez. Bueno, pues la mitad de México. La mitad de México en lo que llaman muchos el Nord-Exit, ¿no? Que al final es una soncera, o bueno, cuando menos parece una soncera, pero que lo cierto es que, estoy buscándole acá, si vemos lo que quieren hacer, ¿no? Quieren finalmente todos esos estados del norte del país, donde también están muchas riquezas, repito, en hidrocarburos, en minería, etcétera, que se los tenga Estados Unidos. Eso es lo que quieren, ¿no? O sea, finalmente no es una idea, que quede claro, de los gobernadores nada más. Es una idea de los gringos desde hace tiempo, y no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Cuando los Estados Unidos impulsaron en 1836 precisamente independencia de Texas. Esto es importante porque también así empezó todo este rollo en aquel momento, algo muy similar. Mira, vamos a leer un poco de historia, ¿no? Cómo se declaró Texas independiente y cómo después perdimos más de la mitad del territorio. Allá en 1833, Austin, ¿no? Que en ese momento era un tejano y gringo, pero bueno, habían colonos estadounidenses, viajó a la Ciudad de México para presentar demandas al recién formado gobierno de Valentín Gómez Farías, que era la demanda de independizarse de México. Impulsada por la colonización de territorios de Texas por el gobierno de los Estados Unidos, se trató de negociar la compra de dicho territorio de California y de Nuevo México, ¿no? Pero el gobierno mexicano no aceptó la propuesta de compra y poco después, el encargado de negocios de los Estados Unidos, o sea, el embajador, promovió abiertamente la sublevación de los tejanos contra la República Mexicana con la intención de que Texas se separara de México. Me preguntaría yo aquí, ¿será que Landau no está haciendo lo mismo? ¿Está promoviendo también la separación, la balcanización de estos territorios? Yo, podría ser. Y es que es importante leer la historia anterior para ver lo que podría estar sucediendo ahorita. ¿Qué sigue? Con el pretexto de que México había adoptado una constitución centralista, ojo, centralista, conocida como 7 leyes, el 2 de marzo de 1836, una nueva convención de diputados tejanos se reunió con la villa de Washington de Brazos o New Washington y declaró la independencia de la nueva República de Texas o la República Tejana, por considerar que los colonos estadounidenses pues no eran mexicanos. México no aceptó inicialmente la declaración de independencia tejana, sin embargo, luego de la captura del general Santana, el 15 de marzo del 36, de 1836, fue reconocida la independencia de Texas, misma que se mantuvo hasta 1845, cuando se anexó a los Estados Unidos. ¿Y qué pasó después? Después de esto, debo recordar que llegó la guerra entre México y Estados Unidos y acabamos así, perdiendo más de la mitad del territorio mexicano. Y todo arrancó precisamente con esto, la independencia de Texas, y que finalmente el gobierno mexicano, claro, muy malo el de Santana, y con una serie de desatinos lo permitió. Pero bueno, al final acabó. Perdimos más de la mitad del territorio. California, Texas, Nuevo México, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Un trama nacional gigantesco. Es por esa razón que desde aquel momento se intenta siempre, en la Constitución mexicana está el espíritu para mantener siempre cohesionada la República Mexicana. Y por esa razón, si insisten estos gobernadores en ese tipo de cosas, pues está obligado el Senado ¿a qué? A desaparecer los poderes. Esta es una prerrogativa única del Senado, ni siquiera pasa por el presidente. La desaparición de poderes. La Carta Magna otorga a la Cámara de Senadores la facultad exclusiva para determinar la desaparición de poderes legislativo, ejecutivo, judicial de un Estado. ¿Por qué? Uno, si se quebrantan los principios del régimen federal, lo más importante. O sea, si los estados, estos que quieren salirse de la federación, ¿no? Me quiero salir de la federación porque no me dan dinero, están quebrantando los principios del régimen federal. Señores, el Senado está obligado a desaparecer inmediatamente los poderes. ¿Y después qué? En ese momento poner un gobernador interino, un congreso interino. O sea,
de la desaparición de poderes, el chiste no es desaparecer los poderes, o sea, exterminarlos, sino el chiste es, al contrario, restablecer el orden. Si Enrique Alfaro empieza a hablar sobre, bueno, no solo hace una consulta, impulsa una ley, la aprueba el Congreso local, se genera una asamblea constituyente para que se vaya a una independencia, en ese momento el Senado está obligado a desaparecer los poderes, decir, aquí ya valió y vamos a poner un nuevo gobernador. Por eso está metido también este tema, muy metido en la Constitución. Después de este gran trauma nacional, imagínense, hay todos los mecanismos para impedir ese tipo de cosas. ¿Y saben qué se deben de aplicar? No se debe de darle chance un poco al republicanismo y a la libertad de expresión. Y no. Sí está muy bien, pero estas cosas se deben de aplastar rápidamente. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.